una dragona soltera de 60 años, para obtener el favor del rey dragón. Fue a buscar al abuelo desollador para que le quitara la piel. Con su piel, hizo un sujetador de escamas doradas y se lo puso. Como resultado, logró obtener el favor del rey dragón. Más tarde, una zorro hada, que tenía problemas matrimoniales con su esposo, escuchó esta historia y también pidió al abuelo que le quitara la piel. Siguiendo el principio de es mejor destruir un templo que romper un matrimonio, el abuelo finalmente ayudó a la zorro hada a coser un sujetador de encaje. Sin embargo, desde entonces ocurrió algo extraño en mi casa. Cada día, durante el día, siempre veía un zorro sin piel gritando de forma miserable frente a mi casa, y por la noche aparecía una mujer, cubierta de sangre bloqueando la puerta de mi casa llorando. Esto continuó durante una semana entera. Al octavo día, ese zorro murió repentinamente frente a la puerta de mi casa. Sin embargo, el mismo día en que el zorro exhaló su último aliento, mi madre tuvo un aborto amenazante. Lo que aterrorizó aún más a mi familia fue que cuando nací, mi cuerpo estaba cubierto de sangre y no tenía piel. Esa escena asustó tanto a mis padres que lloraron desesperadamente sin saber qué hacer. Al final, mi abuelo me envolvió con ropa y me llevó a su habitación. Al mismo tiempo, le dijo a mis padres: nadie debe entrar hasta que yo salga. 5 días después, mi abuelo finalmente abrió la puerta de rodillas y dijo: el niño está a salvo por ahora. Cuando mi padre escuchó esto, no pudo contenerse y corrió hacia adentro, pero al verme, se asustó tanto que cayó al suelo. En ese momento, yo estaba envuelto en la piel de un zorro blanco, solo dejando mi rostro al descubierto. Mi padre tardó un rato en recuperarse, y luego echó a toda la gente curiosa afuera. Después, ayudó cuidadosamente a mi abuelo a entrar en la casa y le preguntó: ¿acaso es el zorro blanco que desollaste en el pasado regresando por venganza? Al escuchar esto, mi abuelo frunció el ceño y dijo: no te preocupes por esto, voy personalmente al templo de la zorra de piedra a buscarlo. Después de decir eso, mi abuelo echó a mi padre. A la mañana siguiente, fue solo al templo de la zorra de piedra. Al entrar, primero encendió 3 inciensos. Luego se inclinó respetuosamente ante la estatua de la señora zorra de piedra y dijo: señora zorra de piedra, soy Chen, el curtidor de pieles del valle. Vengo a pedirle algo. Aunque la estatua de la zorra con cabeza de zorro y cuerpo humano no se movió, parecía estar mirando a mi abuelo desde arriba con una mirada intimidante. Cuando mi abuelo notó algo extraño y giró la cabeza, descubrió que en la garganta de la zorra de piedra había aparecido una marca roja de sangre. De repente, la sangre comenzó a expandirse rápidamente por todo el cuerpo de la zorra de piedra. En poco tiempo, toda la zorra de piedra estaba cubierta de sangre. Esta escena aterrorizó tanto a mi abuelo que cayó al suelo. Al mismo tiempo, su corazón se llenó de pavor, porque la marca de sangre en el cuello de la zorra de piedra coincidía con el lugar donde él había hecho el primer corte al desollarla años atrás. En las montañas, los espíritus bondadosos se presentan para agradecer, pero los malvados se presentan para vengarse. Claramente, la zorra de piedra le estaba diciendo a mi abuelo que tenía un rencor con él. Mi abuelo se puso muy nervioso. En ese entonces, había sido la zorra quien le pidió que le quitara la piel. Ahora, al no haber podido reconciliarse con su esposo, venía a buscarlo de nuevo. Pero eso no era culpa de mi abuelo. Preso de la ira, mi abuelo ya no le importaba si era un espíritu o no. Señaló a la zorra de piedra y comenzó a maldecirla. Al principio, la zorra de piedra solo lo miraba fríamente, pero no pasó mucho tiempo antes de que se escucharan sonidos de risa y llanto como los de un demonio. Estos sonidos eran idénticos a los de aquel zorro sin piel llorando frente a la casa años atrás. Aunque mi abuelo tenía miedo, siguió gritando enojado: aunque seas un espíritu, ¿qué más da? Nuestra familia Chen no es fácil de intimidar. Después de estas palabras, salió tambaleándose del templo. Al regresar a casa, mi abuelo dividió la herencia en 2. Entregó la mitad a mi padre y le dijo que huyera con mi madre. Además, les pidió cambiar sus nombres y nunca volver. Mi padre, por supuesto, se negó, pero mi abuelo insistió, diciendo que arriesgaría su vida conmigo, ya que no todos en la familia Chen podían morir juntos. Al final, mi padre no tuvo más remedio que llevarse a mi madre y huir a un lugar lejano. Mi abuelo, con un bebé en brazos, entró en la casa ancestral y cerró la puerta. Sacó el altar ancestral y lo colocó boca abajo sobre la base. Luego, tomó un cuchillo de desollar y se cortó el dedo índice izquierdo. Se inclinó 3 veces frente al altar y dijo: Chen, nieto indigno, afronta hoy un gran desastre y se ve obligado a volver a jurar lealtad al maestro ancestral. Acepto el destino sin quejarme ni guardar rencor. Después de varias reverencias, de repente una llama salió de debajo del altar ancestral. Mi abuelo permaneció arrodillado firmemente frente al altar, hasta que las llamas se extinguieron. En ese momento, el altar ancestral quedó completamente destruido, dejando solo carbón ardiendo sobre la mesa de ofrendas. Al ver esto, las lágrimas de mi abuelo brotaron de inmediato.
Mientras lloraba, se inclinaba frente al carbón. Maestro ancestral, nuestra familia Chen ha venerado al maestro ancestral durante generaciones. Ahora solo queda este único heredero de nuestra línea. Te suplico, maestro ancestral, que tengas piedad. En realidad, los curtidores tienen dos tipos de maestros ancestrales, uno recto y otro desviado. Los antepasados de la familia Chen habían dejado claro que no se debía venerar al maestro desviado. Ahora, el maestro ancestral legítimo de nuestra familia, con las habilidades heredadas de Vigan, solo podía mantenerme con vida temporalmente, pero no salvar mi vida. Mi abuelo no tuvo más opción que venerar al maestro desviado para salvarme. Así, se inclinó sin saber cuántas veces, hasta que el suelo estaba cubierto de su sangre. Finalmente, agotado, perdió el conocimiento. Cuando mi abuelo despertó, me llevó a la montaña. Esta vez, permaneció allí durante 7 días. Durante esos días, quienes lo vieron dijeron que mi abuelo estaba loco. Pero no sabían qué método utilizó para atraer a todos los zorros de la montaña. A los zorros que capturaba, mi abuelo les arrancaba la piel vivos. Las pieles de zorro llenaron un árbol entero. Los zorros muertos los arrojaba al río, tiñendo el agua de rojo. Al principio, la gente del pueblo quiso detenerlo, pero al verlo matar zorros como un loco, nadie se atrevió a acercarse. El 8º día, mi abuelo bajó de la montaña conmigo, y mi piel comenzó a crecer lentamente. Pero, por alguna razón, mi piel era incluso más blanca que la de una chica. La gente del pueblo decía que mi piel no era realmente mía, sino que mi abuelo me había cubierto con la piel de un muerto. Mi abuelo solía decirme, siempre lleva un paraguas cuando salgas, no te expongas al sol. Una vez salí sin llevar paraguas, y no había caminado mucho cuando mi piel comenzó a doler como si estuviera quemándose. Estuvo enrojecida e hinchada durante varios días. Desde entonces, nunca salgo sin un paraguas. Fue después de esa experiencia que comencé a creer en las palabras del pueblo. Así que traté de preguntarle a mi abuelo, ¿estoy cubierto con la piel de un muerto? Mi abuelo me dijo que cuando fue a buscar al maestro ancestral desviado, por alguna razón, este se negó a aceptarlo. Sin embargo, después de que mi abuelo perdió el conocimiento, le dijeron que yo aún podía ser salvado. Pero para salvarme, tendría que arriesgar su vida al menos 2 veces. Mi abuelo siguió las instrucciones del maestro ancestral, y mató a más de 100 zorros. Usó la sangre del corazón de los zorros para suavizar la piel del zorro de piedra. Luego extrajo la capa más interna de la piel del zorro de piedra. La capa delgada fue retirada y pegada a mi cuerpo. Sin ser un curtidor de primer nivel, era imposible quitar esa capa delgada. Si se dañaba con un solo corte, yo ya no tendría salvación. Además, mi abuelo había perdido un dedo, por lo que retirar la piel completa dependía no solo de su habilidad, sino también de su suerte. Esa fue la primera apuesta con su vida. La segunda apuesta fue en mi 12º cumpleaños. La piel humana que la zorra de piedra me había arrancado seguía en su poder. En mi 12º cumpleaños, vendría a buscarme de nuevo. Si mi abuelo lograba convencerla para devolverme mi piel humana, entonces mi destino se habría resuelto. Pero mi abuelo solo era un curtidor, no era rival para la zorra de piedra. Lo máximo que podía hacer era confiar en el juramento que la zorra había hecho en el pasado para hablar con ella. Si la zorra de piedra se volvía despiadada y decidía matarme en el acto, mi abuelo no podría detenerla. Por eso, esta segunda apuesta con la vida era aún más peligrosa. Si la zorra de piedra se negaba a devolverme mi piel, cuando tenga 16 años, ella regresará nuevamente, porque si no me quita la piel otra vez a los 16, esa piel de zorro se fusionará completamente con mi cuerpo. Eso significaría que yo y ella habríamos intercambiado pieles. La deuda estaría saldada, pero con el carácter de la zorra de piedra, no me dejaría ir tan fácilmente. Mi abuelo tendría que arriesgar su vida conmigo una vez más. Sin embargo, el maestro ancestral no explicó cómo sería la tercera apuesta. Solo dijo, si tú y tu abuelo no pueden superar el segundo desafío, no tiene sentido contarles lo que sigue. Después de escuchar esto, no pude evitar decir, ¿acaso nuestro maestro ancestral le tiene miedo a esa zorra? Mi abuelo, asustado, casi me tapa la boca. No digas tonterías, ten cuidado, no sea que el maestro se enoje. No dije nada más, pero en mi corazón estaba convencido de que el maestro tenía miedo de esa zorra. El tiempo pasó rápidamente y llegó mi 12º cumpleaños. Ese día, mi abuelo preparó una mesa llena de comida. Incluso me permitió tomar 2 copas de licor. Después de la cena, cambió la dirección de mi cama. Encendió una vela blanca en la cabecera y me pidió que me acostara. Bajo los efectos del alcohol, me quedé dormido rápidamente. Al principio, todo parecía normal. Pero a medianoche, de repente sentí que alguien estaba tocando mis pies. Cuando abrí los ojos, vi a una mujer vestida de rojo intenso. Sentada al pie de la cama, se inclinaba y tocaba algo. Estaba tan asustado que casi grité. Con ambas manos agarré con fuerza la sábana y traté de esconderme debajo. En ese momento, la mujer de repente se giró hacia mí.
Estaba tan aterrado que no pude ni gritar. Era como si estuviera hechizado y no pudiera moverme. Solo podía mirar fijamente a esa mujer. De repente, la mujer extendió las manos, sostuvo mi cara y me besó en los labios. Solo sentí un líquido con un sabor metálico que me llenó la garganta. Quise vomitar, pero no pude. Mi cuerpo temblaba por el frío. Después, la mujer saltó de la cama. Se inclinó y recogió algo del suelo. Instintivamente giré la cabeza para mirar. Vi que la mujer sostenía en sus manos una piel humana idéntica a la mía. Primero me sonrió, luego tomó mi mano y se preparaba para presionar mi frente sobre la piel humana. En ese momento, escuché la voz de mi abuelo gritando: «Detente», pero la mujer ni siquiera miró a mi abuelo. Con una sonrisa fría, presionó mi dedo sobre la piel humana. Después de hacerlo, agarró la piel y salió corriendo. Mi abuelo la persiguió desesperadamente. Corrió detrás de ella casi toda la noche antes de regresar. Ni siquiera tuvo tiempo de decirme nada. Se apresuró a la sala ancestral para ofrecer incienso al maestro ancestral. Pasó mucho tiempo antes de salir abatido. Con cuidado, le pregunté: «Abuelo, ¿qué te pasa?». Al escucharme, mi abuelo me miró enojado y dijo: «Esa zorra es despiadada, usó tu sangre para marcar tu piel humana. De ahora en adelante, esa piel te perseguirá como un fantasma. Esa zorra de piedra quiere matarte poco a poco». Después de escuchar a mi abuelo, sentí un escalofrío en el cuero cabelludo. Aunque solo estábamos mi abuelo y yo en la habitación, sentía que unos ojos me miraban desde atrás. Giré la cabeza con cautela. Solo pude ver el patio vacío a través de la ventana. Mi abuelo me vio girar la cabeza una y otra vez. Inmediatamente sacó un cuchillo. «Hijo, ¿viste algo?». Con una voz temblorosa, negué con la cabeza. «No, siento como si alguien me estuviera mirando». Pero al girarme, no vi nada. Mi abuelo corrió y cerró las cortinas. «Hijo, escúchame, acabo de pedirle al maestro ancestral que salve tu vida. El maestro ancestral me dijo que esa zorra ya te ha atrapado. Para deshacerte de ella, debemos encontrar esa piel humana. Solo el maestro ancestral puede devolverte tu piel. Descansa bien esta noche. Mañana por la mañana compraré lo necesario. Mañana por la noche atraparemos esa piel». Así, me quedé dormido confundido. Cuando desperté, mi abuelo ya había salido. Regresó al anochecer. Luego me llevó al cuarto ancestral con una expresión seria. «Xiao Jotayu, esta noche irás al pozo de la tumba en la montaña trasera. Quitarás la losa de piedra sobre el pozo». Cuando escuché eso, me quedé helado. «Abuelo, ¿no te habrás equivocado? He escuchado historias sobre el pozo de la tumba. Ese pozo es donde enterraron a los muertos. Está en un terreno baldío al este de nuestra aldea. Hace muchos años, había una mujer hermosa en la aldea. Fue acusada injustamente de ser una mujer infiel, que traía hombres a su casa todos los días. Esa mujer, sin poder defenderse, tenía un carácter fuerte. Para probar su inocencia, se lanzó al pozo en un arrebato. La gente de la aldea quedó aterrorizada. Nadie se atrevió a acercarse. Más tarde, el caso fue revisado. Su familia decidió sacarla para darle un buen entierro, pero el gancho de hierro que bajaron al pozo nunca logró tocar su cuerpo. En ese momento, nadie en la aldea se atrevió a bajar. Finalmente, tuvieron que buscar la ayuda de un maestro funerario. Después de inspeccionar, el maestro dijo: «El resentimiento de este cuerpo es tan fuerte que puede matar incluso dentro del pozo. Si sale del pozo, será aún peor. Debemos cubrirlo rápidamente con piedras sagradas». Siguiendo las palabras del maestro funerario, cubrieron la boca del pozo con una losa de piedra. Desde entonces, ese lugar fue renombrado como el Pozo de la Tumba. Mi abuelo quería que desenterrara una tumba fantasmal. Vi que estaba asustado, así que me tranquilizó. «No temas, con el maestro ancestral protegiéndote, no pasará nada. Un espíritu vengativo que sale de la tumba o agradece o busca venganza. Si la ayudas, te deberá una gratitud. Y en un momento crítico, puede salvarte la vida». Diciendo esto, mi abuelo sacó de su bolsillo unas piedras atadas con cuerdas rojas y me las entregó. «Antes de levantar la tapa del pozo, ata estas 6 piedras a tus tobillos. Con las piedras que te anclen, esa mujer en el pozo no podrá arrastrarte. Cuando no pueda hacerte nada, ata la cuerda roja a sus manos y sáquela». Mi abuelo añadió: «El maestro ancestral dijo que esa zorra intentará detenerte. Pero ahora no puede lastimarte, solo puede engañarte. No creas nada de lo que diga y haz lo que debes hacer». Después de decir eso, vio que seguía asustado. Entonces extendió la mano y acarició mi cabeza. «No tengas miedo, iré contigo». Dicho esto, llevamos las cosas y nos dirigimos al pozo. Pero antes de salir del pueblo, alguien nos detuvo. El líder del grupo dijo: «Viejo Chen, sé que quieres salvar a tu nieto, pero no puedes arruinar nuestra aldea». Antes de que mi abuelo pudiera responder, alguien más habló: «Viejo Chen, ¿qué significa que quieras abrir el pozo de la tumba? ¿Acaso quieres sacar a un muerto para cambiarle la piel a tu nieto?». Al ver la escena, mi abuelo me empujó discretamente y dijo: «Hijo, vuelve a casa primero». Después de decirme esto, miró a los demás con una expresión severa y dijo:
Hago lo que quiero, ¿qué les importa a ustedes? Sí, comenzaron a discutir acaloradamente. Pero yo sabía que cuando mi abuelo me empujó, me estaba indicando que fuera al pozo de la tumba solo. En silencio, corrí por el borde del camino hacia el terreno baldío. No tardé en encontrar la tumba que mi abuelo había abierto. La tumba que solía estar en el terreno baldío, había sido partida en dos. Incluso la losa de piedra que cubría el pozo había sido retirada. Mi abuelo me había dicho que quitara la losa yo mismo, pero estaba tan nervioso, que no noté que la losa ya no estaba. Sin pensar mucho, seguí las instrucciones de mi abuelo. Aterré con acento agudo las piedras a mis tobillos. Y me incliné sobre el borde del pozo. Miré hacia abajo y grité, Zimu, pero el pozo devolvió innumerables ecos. Asustado, retrocedí de inmediato. En ese momento, escuché a mi abuelo detrás de mí decir, no tengas miedo, sigue llamándola. Escuchar su voz, rápidamente me giré. Vi que detrás de mi abuelo arrastraba una cola de zorro. De repente, mi cabeza comenzó a zumbar. ¿La persona detrás de mí era realmente mi abuelo o un zorro? Pero si era un zorro, ¿no debería estar tratando de detenerme de salvar al espíritu del agua? ¿Cómo podría estar ayudándome y pidiéndome que llamara? En el breve tiempo que dudé, el agua del pozo ya había subido al nivel del borde. El frío que emanaba del agua congelaba mis manos. Ahora sí que tenía miedo. Me apoyé en el borde del pozo, intentando levantarme. Pero antes de que pudiera ponerme de pie, de repente, dos manos salieron del pozo y agarraron mis muñecas. Me jalaban, intentando arrastrarme hacia el pozo. Estaba tumbado sobre el borde, gritando por ayuda. Mis manos estaban atrapadas, y no podía usar mi fuerza. Solo podía ver impotente cómo esas manos me arrastraban al agua. Justo cuando pensé que iba a ser arrastrado al pozo, mis pies se sintieron como si sentí como si algo me sujetara en el lugar. Eran las piedras que mi abuelo me hizo atar a los tobillos. Por suerte, las piedras evitaron que cayera al pozo, pero tampoco podía usar mi fuerza. Poco después, sentí un dolor agudo que iba desde mis manos a todo mi cuerpo. Sentí como si alguien estuviera arrancándome la piel. ¿Acaso alguien en el pozo quería desollarme? Ese pensamiento cruzó por mi mente, y de inmediato sentí un escalofrío. Mi abuelo me había dicho que para desollar algo vivo, primero había que usar agua fría para enfriarlo. Eso hacía que la sangre se calmara y facilitara el trabajo. Ahora entendía por qué, al llegar, la losa del pozo ya había sido retirada. Algo se había escondido previamente en el pozo para prepararse y desollarme. Con ese pensamiento, cerré los ojos, resignado a morir. Pero de repente, vi que el agua del pozo comenzó a agitarse. Parecía que alguien estaba luchando bajo el agua. Poco después, sentí que el tirón desaparecía. Sin preocuparme por quién ganaba la pelea, salí corriendo hacia mi casa con todas mis fuerzas. Pero justo al llegar a casa, escuché el grito de ese zorro blanco de mi infancia. El sonido agudo y desgarrador. Parecía anunciar que en cualquier momento entraría a quitarme la piel. El miedo me hizo perder el aliento, y me desmayé. Cuando desperté, ya había amanecido. Pero al recordar lo ocurrido la noche anterior, mi cuerpo temblaba. Para ser sincero, sobre lo que el maestro ancestral había dispuesto. No creía ni un poco en estas cosas del maestro ancestral. Lo único en lo que podía confiar era en mi abuelo. Cuando regresara, tenía que hablar seriamente con él. No podíamos hacer caso a todo lo que decía el maestro ancestral. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, de repente escuché a alguien golpeando la puerta. Pensé que era mi abuelo y corrí a abrir la puerta. Pero al abrir, el jefe de la aldea me agarró y me dijo, Xiao Jotayu, rápido, ven conmigo. Tu abuelo está en problemas. Cuando escuché eso, mi mente quedó en blanco. ¿Qué le pasó a mi abuelo? El jefe de la aldea dijo apresuradamente, vamos rápido, si no nos apuramos, no podrás despedirte de él. Sentí que todo giraba a mi alrededor. Cuando recuperé el sentido, corrí como loco detrás del jefe de la aldea. Cuando llegué al lugar donde me había separado de mi abuelo la noche anterior, ya estaba lleno de gente mirando. Cuando los aldeanos me vieron llegar, se apartaron para abrirme un camino. Finalmente vi a mi abuelo tirado en el suelo, cubierto de sangre. Tenía varias heridas de cuchillo en la cara. Si no fuera por su ropa, no lo habría reconocido. El jefe de la aldea me agarró con una mano y empujó a mi abuelo con la otra. Tío Chen, he traído a Xiao Jotayu. Si tienes algo que decir, díselo ahora. Mi abuelo abrió los ojos con dificultad. Se esforzó por decirme algo. Vuelve y honra al maestro ancestral. Después de decir eso, exhaló su último suspiro. Luego, los aldeanos me ayudaron a organizar el funeral de mi abuelo. También logré averiguar la causa de su muerte. La noche en que ocurrió todo, una familia que vivía al borde del pueblo escuchó mi abuelo discutiendo con alguien afuera. Pensaron que era un desacuerdo entre aldeanos e intentaron salir a mediar. Pero cuando miraron afuera, casi se desmayaron del susto. Vieron un grupo de zorros vestidos con ropa humana, bloqueando el camino de mi abuelo. Los zorros gritaban hacia mi abuelo una y otra vez. Sin embargo, mi abuelo actuaba como si estuviera discutiendo con personas.
Gesticulaba y discutía con el grupo de zorros sin parar. Esa persona se dio cuenta de que mi abuelo había sido engañado por los zorros. Los estaba viendo como si fueran humanos. ¿Quién se atrevería a acercarse en una situación así? La persona retrocedió, intentando volver corriendo a su casa, pero tropezó con una pala que estaba apoyada junto a la puerta. Cuando la pala cayó al suelo, la mayoría de los zorros voltearon a mirar hacia el patio. En ese momento, mi abuelo recuperó la conciencia, sacó un cuchillo de su ropa y comenzó a luchar con los zorros. Mientras agitaba el cuchillo para cortar a los zorros, gritaba pidiendo ayuda al maestro ancestral. «Salva a mi nieto». Mi abuelo ya era muy mayor, lejos de la agilidad que tenía hace más de 10 años. No era rival para un grupo de zorros. En poco tiempo, estaba cubierto de sangre por las mordeduras. Los aldeanos sabían que nuestra familia estaba siendo perseguida por los zorros. Así que organizaron un funeral sencillo para mi abuelo y se marcharon. El día del entierro de mi abuelo, parte de algunos familiares que no pudieron evitar asistir. Nadie más vino al funeral. Después de terminar el funeral, fui al salón ancestral para ofrecer incienso al maestro ancestral. Mi abuelo solo me dijo que volviera y honrara al maestro ancestral. Pero no me explicó cómo hacerlo. No tuve más remedio que imitar los gestos de mi abuelo y postrarme ante el maestro. Mientras lo hacía, repetía continuamente: yo, Chen J.I.U., saludo al maestro ancestral. Así, terminé postrándome un total de 56 veces. Pero el altar del maestro ancestral no mostró ninguna señal. No pude contener más mi ira. Me levanté y comencé a gritarle al altar: ¿qué clase de maestro ancestral eres tú? La familia Chen te ha venerado con respeto. Y no solo no proteges a tus descendientes, sino que cuando enfrentamos una gran calamidad, te quedas ahí sin hacer nada. Ni siquiera apareces. Rezar a ti es peor que rezar a un fantasma. Incluso después de gritar, seguía molesto. Arrojé el altar del maestro al suelo, y lo rompí en dos con una patada. También destrocé todo el lugar donde se veneraba al maestro. Solo cuando estaba exhausto, me senté en la sala ancestral. Pero no había pasado mucho tiempo, cuando de repente vi un charco de sangre roja fluir por debajo de la puerta. Estoy acabado, ese zorro viene por mí. Me levanté rápidamente, buscando algo. De todos modos, es mejor tener algo en las manos que enfrentarse a ese zorro con las manos vacías. Pensando esto, arranqué una pata de la mesa y la sostuve. Pero antes de que pudiera abrir la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo. Inmediatamente, una mujer vestida de rojo entró. Era la misma mujer que había tomado mi piel aquella noche. La mujer acariciaba su largo cabello, y, moviendo los ojos, sonrió siniestramente. ¿Por qué resistirte? ¿Por qué no obedeces tranquilamente? Habiendo sido acorralado por el zorro de piedra, ya no sabía lo que era el miedo. Apreté los dientes, agarré la pata de la mesa del suelo y me lancé hacia ella. El zorro de piedra apenas movió la mano ligeramente. Fui lanzado al aire y choqué violentamente contra la pared. Me levanté apoyándome contra la pared y miré fijamente al zorro de piedra. Esto es demasiado. ¿Por qué me haces esto? El zorro de piedra sacudió la cabeza y sonrió. Después de todo, sigues siendo un niño. Soy más fuerte que tú, así que puedo someterte. ¿Eso necesita explicación? Ven conmigo. Al decir eso, el zorro de piedra se paró a 3 metros de mí. Extendió las manos y se dirigió hacia mí. En cuestión de segundos, me estaba asfixiando, y mi conciencia comenzaba a desvanecerse. De repente, desde la pared de la sala ancestral, se escucharon 2 fuertes zumbidos de cuerdas de arco. 2 ráfagas de viento pasaron volando junto a mis oídos. Antes de que pudiera reaccionar, el zorro de piedra soltó un grito y saltó hacia la distancia. Cuando abrí los ojos, vi a un hombre vestido como un eunuco murmurando para sí mismo: no fuiste lo suficientemente despiadado. Si hubieras actuado un poco más tarde, podrías haberlo matado. Temblando, le pregunté: ¿quién eres? El hombre sonrió y me miró: soy el ancestro que siempre despreciaste y nunca pudiste ver.